Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Acaban de sonar las 3, de nuevo, eso sí que es algo misterioso. Pasan algunos minutos de las 3 y después de esos servicios informativos, por esto del cambio de hora de este horario de invierno, aquí volvemos una hora extra, tenemos todavía para seguir disfrutando de este Espacio en Blanco especial de hoy. Después de esas 2 horas especiales desde Albacete, con todos esos invitados de lujo que hemos tenido, nosotros seguimos. Hay temas para esta hora de regalo que nos han hecho que van a ser súper interesantes, ya veréis. Comenzamos con personajes de la historia. Nuestro siguiente invitado, Copérnico García, que nos trae un tipo absolutamente increíble, ya veréis. A lo largo de los próximos minutos, os contaremos sucesos protagonizados por un personaje catalogado como el más fascinante del siglo XX. Absolutamente desconocido para la mayoría de nosotros, causó una tremenda impresión entre los que le conocieron. De él decía Roberto Gervaso, periodista y escritor, que era el más indescifrable y fascinante enigma con el que se había topado jamás. Y Federico Fellini, que compartió con él muchos ratos de su vida, afirmaba: «Es el hombre más desconcertante que haya conocido en mi vida. Sus posibilidades son de tal magnitud que superan la facultad de los otros de sorprenderse». Y Franco Zeffirelli decía de él: «Gustavo Roll es un hombre que Dios nos ha enviado para mejorarnos». Nuestro siguiente invitado nos descubre una de las personalidades más fascinantes del pasado siglo. Y nos vamos en Europa, una de las ciudades mágicas. Algunos dicen que satánica, está dentro de ese triángulo, y otros dicen que mística y mágica, porque ahí es donde estuvo la síndone, la Sagrada Síndone. Nos referimos a Turín y nos lleva de guía Copérnico García. Buenas noches, Copérnico. Muy buenas noches, Miguel, y encantado de estar aquí en Espacio en Blanco. También nosotros de que estés. ¿Eres investigador? ¿Cuánto tiempo te llevas dedicando a esta historia de los misterios? Bueno, pues yo por lo menos en mi caso, yo creo que podría decirte que lo llevo desde siempre, ¿no? Desde que era bien pequeño, que me viene interesando, ¿no? Por ciertas pues cosas, ¿no? Sucesos que a uno le vienen desde bien pequeño, pues ya se despierta un poco lo que es esa vena, ¿no? En busca del misterio, de saber qué es lo que hay ahí, que ya uno se ha pasado por las manos el que hay algo, ¿no? Y algo hay a ese otro lado. Pero bueno, ya más a lo que es a nivel de divulgación y demás, pues ya unos 7, 8 años tal vez, una cosa así, donde ya pues empiezo a interesarme, empiezo a realizar mis propias investigaciones y decido pues compartirlas, ¿no? Con todo el mundo, que yo creo que es lo interesante. Sí, señor, cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Por qué Copérnico? Preguntan. Ese nombre, ¿que tu padre qué, le gustaba Copérnico? Bueno, pues me lo pusieron por mi abuelo. O sea, mi padre también es Copérnico, ¿sí? Pero es el nombre real. Sí, es el nombre real, porque mucha gente piensa que es un seudónimo o que, bueno, que es así el nombre artístico, pero no. O sea, lejos de ser cierto, es el nombre real, y que me lo pusieron, bueno, por mi madre, porque mi abuelo pues falleció y tal, y le hubiese hecho mucha ilusión. Y bueno, de ahí viene. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez alguna cosa extraña? ¿Has vivido algún fenómeno misterioso? Sí, hombre, por supuesto. Como te digo, sí que tengo, yo creo que los fenómenos tal vez más extraños que me hayan pasado, pues ha sido en familia, ¿no? En momentos, por decirlo de alguna manera, de intimidad. No cuando vas a buscarlos, pero sí que yo creo que los que más te marcan son esos fenómenos que te asaltan, ¿no? En un momento dado, en un lugar, en casa, y que, bueno, pues a veces hay testigos y a veces no. ¿Como por ejemplo? ¿Qué fenómeno?
Bueno, es que hay cosas que desde luego no me atrevería mucho a contarlas, ¿no? Porque como te digo, no se pueden contrastar. Me gusta siempre ofrecer cualquier información o cualquier investigación siempre con algún testimonio o con alguien, ¿no? Que pueda corroborar algo de esto. Pero bueno, ha habido un poco de todo, ¿eh? Ha habido un poco de todo, desde ver algunas cosas, presenciar lo que podría ser telecinesis, lo que es movimiento de objetos, a muchas infinidad de cosas, ¿no? A lo largo de los años. También en investigaciones, pues me he topado también con lo desconocido, ¿no? Por así decirlo. Desde voces a movimiento de objetos también delante de nosotros, aquí ya en presencia de testigos, que yo creo que sobre todo pues eso, ¿no? Es lo interesante, tener siempre alguien que pueda contrastar lo que uno está viendo, lo que uno está presenciando. Copérnico viene esta noche aquí a presentarnos a un personaje muy curioso y desconocido que ya veréis cómo os va a sorprender. Copérnico, viajas a Turín. ¿Con qué motivo vas a Turín? Así es, pues mira, cosas del destino, ¿no? Porque resulta que mi buen amigo Lorenzo Soler estaba allí estudiando, por el tema de esto del Erasmus y demás, y se había ido a estudiar allí. Como tú mencionabas anteriormente, pues Turín yo creo que merece en sí un programa, ¿no? De misterio en sí, porque es una ciudad completamente mágica. A mí me cautivó desde el primer momento en que llegué. Llegué a ese punto, al punto que comentabas, el punto positivo, que forma el triángulo que hay europeo, ¿no? Que además recuerdo que está en Plaza Castello y que ahí está señalado en un lugar. Entonces, bueno, no iba con ninguna finalidad más que la de pasar allí unos días con él, pues visitar la ciudad y recorrer algunos puntos, ¿no? Porque también tiene mucha historia a nivel de los masones y demás. Está aquella estatua, la estatua que hay en honor al diablo, donde también fuimos a visitarla y estuvimos investigando mucho la zona, ¿no? ¿Viste la síndrome? Bueno, no, vi donde sí que entré, a lo que es la iglesia, sí que estuvimos dentro, que por cierto también me esperaba un lugar mucho más llamativo, ¿no? Tal vez, y no, tan humilde, ¿no? Era lo que a mí me vino, ¿no? Enseguida. Vi donde se supone, donde dicen que la guarda, ¿no? Que está detrás de aquel cristal, está representada allí la copia, o aquella fotografía, ¿no? Que hay. Pero no fui, desde luego, si me hubiese esperado, creo que era 3 meses después, ya sí que fue cuando la expusieron, ¿no? Bien. No obstante, sí que estuve allí y pude contemplar, pues, el lugar, ¿no? Y todo lo que transmite en sí este sitio. ¿Te gustó la ciudad y de repente alguien te habló de un personaje llamado Gustavo Roll? ¿O cómo descubres a ese hombre? Es una forma, yo creo que lo que podríamos llamar como pura serendipia, ¿no? Esas cosas, esos guiños del destino, que no recuerdo ahora mismo cómo nos llega la historia, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos Lorenzo y yo en el piso, estábamos allí con el ordenador investigando cosas sobre Turín, sobre lugares, infinidad de cosas, ¿no? Y de pronto aparece Gustavo Roll, un personaje histórico, porque yo creo que, vamos, merece desde luego que tenga un hueco en la historia este personaje, que a mí, pues a medida de que voy pues indagando sobre él, pues me cautiva por completo, ¿no? Déjame que unos cuantos datos. Nacido en 1903 y fallecido en 1993. ¿Quién era? Cuéntanos quién era este personaje. ¿Pintor o qué era? No, es el Gustavo, pues nace, como te he dicho, en 1903, es hijo de un abogado. Él, pues digamos que ya viene de cuna adinerada, entonces él en principio no llega a hacer una profesión, aunque sí que estudia Derecho. No se sabe, o yo por lo menos no he podido averiguar si realmente acabó lo que es la carrera de Derecho como su padre quiso. Pero él ya, desde luego, cuando era pequeño era un personaje un tanto extraño, era un niño muy introvertido que prefería a lo mejor quedarse en la biblioteca de su padre mirando los libros, se interesaba por la música, la poesía, y él era, como digo, un niño, un adolescente muy introvertido. Incluso cuando inicia la universidad también era una persona bastante retraída, ¿no? De círculos muy pequeños de gente. Y es entonces, pues bueno, cuando ya digamos que vemos un personaje un tanto extraño, ¿no? O que se diferencia un poco de la línea general. ¿A qué se dedicaba él? ¿O qué estudió? Él estudió Derecho, él llega a estudiar Derecho, pero bueno, en aquel momento, en 1926, me parece, cuando él finaliza ya
el servicio militar, porque tuvo que irse a los pocos, bueno, a los 20 y pocos años, se va de servicio militar. Él en ese momento incluso yo he visto unas cartas que él redacta a sus padres, donde él pues se cae preso de una profunda melancolía, donde, bueno, pues él se sentía muy incomprendido, él estaba muy mal, muy afligido. Digamos que nada de lo que él hacía, él incluso pues componía música, hacía poesía, nada de lo que él hace le llega a llenar, ¿no? Él tenía un vacío extraño que no llegaba a comprender. Pero la sorpresa de Roll salta cuando en 1926, él teniendo pues 23 años, se desplaza a Marsella, donde allí pues pasará un tiempo viviendo. Y pues casualidades, él empieza a caminar dando un paseo por Marsella, da de pronto con una tienda, un escaparate, donde él ve unos mazos de cartas, de naipes, la baraja de póker clásica que conocemos todos. Y sin saber muy bien ni cómo, él compra una baraja. Él empieza, en los ratos que tenía de soledad, como hemos comentado, en una persona bastante solitaria, empieza a jugar o a un juego que consiste en adivinar el color que hay, la carta que va a salir, ¿no? Él pretendía pues ir adivinando. Pero él pretende, en un momento dado, no adivinar la carta, sino hacer que la carta que él piensa salga en la siguiente que va a coger. Entonces, bueno, esto durante un tiempo llega a ser una obsesión, ¿no?, para Gustavo Roll, hasta el punto de que él empieza a dominar una técnica, lo que él dice conocimiento de la materia, y empieza a encerrarse todavía en sí mismo, incluso llega a recluirse en un monasterio para perfeccionar esta técnica. Algo muy extraño, porque además él nos habla de que descubre lo que él llama una ley basada en la química musical, el color verde y el calor. O sea, algo totalmente incomprensible, y menos pues en esos lejanos 1926 años, en la época de 1926, con esa corta edad que él tenía, digamos que era una persona relativamente joven, había descubierto algo que desde luego se le escapaba de las manos. Y es entonces cuando él pues comienza con los experimentos, con intentar controlar la materia de alguna manera, hasta el punto en que él, en una de las cartas a sus padres, les dice que llega a tener miedo. O sea, él llega a tener miedo de lo que estaba descubriendo. Él había incluso investigado, estando en este monasterio, en la religión, en las artes psicológicas. Había intentado buscar, digamos, una explicación a lo que él estaba descubriendo, que muy bien no llega nunca a saberse, porque él después simplemente decía que el conocimiento que él tenía era lo que posteriormente, o que en un futuro, todo ser humano poseería. Pero tampoco nunca dijo cómo llegó realmente a practicarlo, a desarrollarlo, sino que simplemente nos daba, pues eso, el resultado de que él tenía esa facultad. Copérnico, tenemos unos cuantos cortes, testimonios que tú nos has traído de ese personaje, Gustavo Roll. Sí. Escuchamos uno de ellos, el segundo, habla de la ley. Venga. Vamos a escucharlo. He descubierto una tremenda ley que relaciona el color verde, la quinta musical y el calor. He perdido las ganas de vivir. El poder me da miedo. No escribiré nada más. Esta era la voz de Gustavo Roll, ¿verdad? Efectivamente, esta era la voz de Gustavo Roll, pues con el doblaje que yo le hice en una de sus cartas, como decía, bueno, aquí ya era una voz, ya con Gustavo tendría unos 80 y tantos años, y bueno, en la que mencionaba pues esa fórmula, ¿no?, esa ley que llama de la materia tan extraña, ¿no?, tan sumamente extraña. Pero bueno, si volvemos un poco a esos 20 y tantos años que tenía Roll, en el cual pues seguía un poco un estado introspectivo, pasó más bien por un estado de catarsis personal, hasta que pues bueno, conoció a lo que luego posteriormente sería su mujer, que la conoció además en París, y parece ser que conociendo a Elna, la que fue su mujer, pues parece que se asienta, o con ella, digamos, encuentra pues ese
esa parte que le faltaba de comprensión, ¿no? Y es aquí donde todo comienza, lo que son los sentimientos de Gustavo Roll, donde comienza todo a estallar, ¿no? Porque digamos que lo serio viene a partir de ese momento, cuando él ya en 1930 se casa, ya se asienta en Turín y comienza a divulgar entre sus amistades más cercanas aquella capacidad que él tenía, aquella capacidad que, vamos, para mí por lo menos sin precedentes. Porque también hablamos de una persona que, como digo, no era religiosa, no era creyente, no creía en lo luminoso, no creía en nada de lo extraño. Además, era muy científico, era una persona, como hemos dicho, de estudios, y que además, pues poseía suficiente dinero como para no tener que lucrarse de estas particularidades que él tenía, ¿no? De hecho, nunca, o no se sabe que él, digamos, hiciera ningún espectáculo ni cobrase nunca jamás por nada, ¿no? Era solamente en su círculo de amistades, en las cuales además habría que mencionar que estaba, por ejemplo, Albert Einstein, Picasso, D'Annunzio, Cocteau, Mussolini, Pío XII, John Kennedy, la reina Isabel II, Federico Fellini, el director de cine, o por ejemplo Marcello Mastroianni, ¿no? Entre muchos otros. Pues era un poco también las amistades que Gustavo Roll tenía. Como anécdota también hay que decir que John Kennedy, en la única visita que hizo a Turín, fue a visitar a Gustavo Roll, o sea, fue expresamente a casa de Gustavo Roll. Yeah. Lo que nadie sabe es tal vez de lo que hablasen o no, pero bueno, sí que es una anécdota que estuvo en casa de Gustavo Roll, ¿no? Y tantas otras como, por ejemplo, también un telegrama de Reagan que le mandó personalmente a Gustavo Roll en agradecimiento por poner sus dotes, digamos, sus facultades para salvar a un general, el general James Dockchain, durante pues la guerra y demás. O sea que un personaje totalmente increíble. Un personaje de los más increíbles del siglo XX y sobre todo desconocido, que es lo que más me ha llamado la atención. Copérnico, Gustavo tenía la capacidad de transformar la materia, crear aportes, mover objetos, pintar incluso cuadros. Totalmente era... Sin que nadie tocara, decir cuadros... Sin que nadie los tocara, o sea, llegaba incluso a pintar. Hay testigos, no hay pruebas, digamos, fehacientes que puedan contrastar esto, ¿no? Pero sí que hay gente que todavía vive, que puede contar de que Gustavo Roll llegaba a pintar cuadros sin tocarlos. Tenemos un testimonio que vamos a escuchar, si te parece, ¿vale? Vamos a escucharlo. Mi colpì subito un cuadro di Roll que raffiguraba... Me impactó enseguida un cuadro de Roll que representaba, parecía un poco un rosario. Representaba una casa con un gran muro que ocupaba casi todo el cuadro y un viejo a la izquierda justo al inicio de este muro. Esa tarde terminé con un pequeño trauma. El viejo pintado sobre el cuadro había completado todo el trayecto del lienzo y había llegado justo a la esquina del muro. Es decir, Copérnico, que en el cuadro ese viejito se estaba moviendo. Se estaba moviendo. O sea, imagínate, Miguel, lo que supondría, ¿no? Porque yo no logro imaginar cómo, estando delante de un cuadro, de un lienzo pintado al óleo, ves una figura y que al cabo de la tarde, no era instantáneo, pasaban tal vez unas horas, ¿no? Porque, como decía el testimonio de Nico Orengo, que es escritor y periodista, pues delante de sus ojos, y al terminar la tarde, ese viejito que estaba pintado al principio del muro, pues a la hora de la tarde estaba al final, ¿no? Y como ese, otros tantos cuadros que cobraban vida ante pues la atónita mirada del que los poseía, ¿no? Porque incluso hay cuadros que están en colecciones privadas, ¿no? Es más, es incluso, hay recuerdo también una anécdota de una amistad que tenía Roll, el cual pues le regaló un cuadro con una dedicatoria. Pues bueno, por cosas de la vida, esta amiga suya discute con él por teléfono y Roll le dice que retiraba lo que él le había dedicado, ¿no? En aquella pintura, en el cuadro. Claro, esto pues parece que uno pues lo diga así, en palabras, sin más. La sorpresa fue de esa persona que, pasando por el pasillo al día siguiente, se da cuenta de que aquella dedicatoria que había pintado Roll pues había completamente desaparecido de la pintura, ¿no?
Entonces, son testimonios, desde luego, que te dejan helado, ¿no? Y testimonios que están en vida todavía. Y sobre todo, yo creo que sobre todo es un fenómeno, es una capacidad extraordinaria, ¿no? Ante una persona que además, cuando lo ves en vídeos, no lo ves una persona mística, no lo ves una persona extraña, ¿no? Sino una persona de lo más normal, muy fresca, muy amiga de sus amigos, muy natural, pero que había descubierto, pues, quién sabe qué, ¿no? O de qué manera. A punto de terminar tenemos otro testimonio de otro de los fenómenos portentosos que hacía este Gustavo Roll, que te invito, Copérnico, y a nuestros oyentes a escuchar. Se hablaba del hecho de que la estación del otoño había llegado, que el suelo estaba lleno de castañas. Gustavo decía castañas, y al instante una lluvia de castañas caía dentro de la habitación. Había centenares por el suelo. ¿Eso ocurría también, Copérnico? Pues eso además un testimonio de Lorenzo Rapelli, un amigo de Roll, que vamos, continúa con vida el hombre también, y que lo decía así, sin más, de que de pronto, en esa estación del otoño, era sin prepararlo, porque Gustavo no preparaba en ningún momento, digamos, como si fuera un ilusionista o fuera... No, él llegaba a su casa y de pronto, según Lorenzo Rapelli, dice que empieza, pues, lo que conoceríamos en parapsicología como una litotelergia, pero en este caso una lluvia de castañas, ¿no? Un aporte empieza a llenarse las habitaciones de castañas. Pero no era la primera vez, porque vamos, también hay otras amistades que afirman que tenían la capacidad de mover objetos, a lo que sería una telequinesis de objetos de gran peso, pues a voluntad y sin esforzarse demasiado. Qué curioso personaje. Incluso el propio Federico Fellini, sí, si me dejas que te cuente rápidamente, solía ir a comer con Gustavo Roll en Turín, y había una broma que a ellos les gustaba particularmente, ¿no? A Federico Fellini le hacía mucha gracia, y es que estando sentados en la mesa, Federico Fellini le decía a Roll, pues bueno, que hiciese aquella broma, ¿no? Constaba de que en mesas contiguas a donde estaban ellos sentados, pues antes la gente pues tenía costumbre de extenderse la servilleta sobre las piernas, ¿no? Incluso metérsela aquí en el cuello de la camisa para no mancharse. Pues Roll solamente alzaba la mano levemente, hacía unos círculos en el aire y automáticamente se producía un escrito en la servilleta de la persona elegida, ¿no? Con unas palabras, pues, que en broma, ¿no? A lo mejor eran unos pequeños insultos, algo. A Federico Fellini esto le encantaba cuando la persona abría la servilleta y veía aquel escrito, y se reían. Pero bueno, me llama la atención cómo algo tan sumamente extraordinario para ellos llegó a ser algo de lo más cotidiano. Era simplemente una broma, cuando es algo que es casi inconcebible. Gustavo Roll, un personaje desconocido que tenía como amigos Albert Einstein, John Kennedy, Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Pío XII, Isabel II, increíble. ¿Cómo murió? Terminamos, Copérnico. Pues mira, es algo que realmente no lo sé. Él muere a los 90 años, una vida muy longeva. Su mujer, no sé tampoco el paradero, no he averiguado tampoco a día de hoy, por lo menos hasta ahora, si él tuvo descendencia, si alguien ha seguido un poco ese legado de Gustavo Roll. Sí que ha habido gente que ha pretendido hacer un poco un dogma aquello que él tenía como ciencia, y que ha habido gente que ha pretendido un poco pues estar detrás de esto o hacerlo como una especie de religión, ¿no? Algo que él nunca quiso. Pero desde luego, no lo sé, yo supongo que moriría por causas naturales, como digo, él alcanza la longevidad de los 90 años y muere en su domicilio, donde siempre estuvo viviendo, no se mudó, desde que se casó con Erna, él nunca se cambió y estuvo viviendo siempre en Turín. Un personaje que dijo que no tenía ningún poder, sino que simplemente había descubierto algo que en un futuro todos los seres humanos íbamos a tener, el control de la materia. Algo hasta ahora totalmente desconocido. Copérnico, gracias por habernos demostrado, habernos descubierto a este personaje. Súper agradecido, Copérnico García, que esta noche nos enseñó a este personaje. Sigue investigando para que nos lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco, ¿vale?
Un placer estar aquí en Espacio en Blanco. Un abrazo fuerte, Copérnico. Nos vemos pronto. Hasta luego. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.